Bienvenidos a la 35ª entrega de Panorama Bíblico. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia, director del Instituto Bíblico Valle del Conlara. En esta oportunidad, comenzando con los profetas menores, estudiaremos el libro de Oseas. Oseas es el primer libro del grupo llamado Los Profetas Menores. Este título no significa que sean menores en importancia, sino menores en su extensión, comparados con los libros de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Oseas, junto a Jonás, fueron los únicos dos profetas que vivieron en el reino del norte. Su ministerio comenzó durante los últimos años de Jeroboam II, quien murió en el año 753 a.C., un tiempo próspero para Israel, pero también un tiempo donde comenzó a ir cuesta abajo espiritualmente. Los 30 años de profecía de Oseas, hasta la destrucción de Samaria en el año 722 a.C., fue el último esfuerzo de Dios de llamar a Israel al arrepentimiento. A veces los profetas daban vida a sus mensajes, los dramatizaban. A veces las cosas que vivían personalmente eran un mensaje de Dios para el pueblo. Y así pasó con Oseas. Dios le dice que tome por mujer a una prostituta. Su matrimonio sería una lección objetiva de cómo el pueblo de Dios se prostituía adorando ídolos, siendo infieles a Dios. Sus 3 hijos fueron también señales proféticas para Israel. Jezreel fue el nombre del primer hijo. En hebreo, este nombre significa Dios siembra. Lo-ruama, el nombre de la segunda hija, significa no compadecida. Por causa del pecado de la gente, Dios dejó de mostrar su amor y compasión para con ellos. Y el tercero, Lo-ami, significa no pueblo mío. Israel se rehusó a ser pueblo de Dios. Entonces, Él le dio la espalda. La lección no está en lo que fue su esposa antes del matrimonio, sino después. Ella cometió adulterio durante el matrimonio. Le fue infiel a un profeta santo, así como Israel le fue infiel al Dios santo. Sin embargo, Dios no mandó a apedrear a su esposa, llamada Gomer, lo que requería la ley de Moisés. Por el contrario, le dijo a Oseas que la amara. Gomer en sus adulterios llegó a ser propiedad de otro hombre, pero Oseas fue a buscarla y la compró para sí nuevamente. Por medio del matrimonio de Oseas, Dios le enseñó a Israel una lección sobre las consecuencias del pecado y la profundidad de su amor. Y no solo a Israel, sino a todos los que respondan a su llamado, dice el apóstol Pablo sobre los gentiles, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. A veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento solo amaba a los judíos, pero antes amó a Adán, amó a Enoc, a Noé, y al mismo Abraham, que no eran judíos, y luego a Abraham lo levantó como padre de una nación llamada judía. El Dios del Antiguo Testamento siempre amó a toda la gente. Israel le había sido infiel a Dios, y esto mismo llevó al pueblo a la destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Decían conocer a Dios, pero sus actos demostraban que no lo conocían. Dios culpó a la gente por sus pecados, pero culpó a los sacerdotes por los pecados de la gente. Como ladrones, así son los sacerdotes. El pueblo hablaba de volver a Dios, pero no por arrepentimiento, sino por conveniencia, a través de sacrificios tratando de comprar el favor de Dios. Pero el Señor le dice las palabras que Jesús luego le dijo a los fariseos: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo le decía Señor, Señor, pero también adoraban ídolos y cometían pecados sexuales. Por lo tanto, el Señor les dijo que llegaría el juicio. En el capítulo 11, la ilustración del adulterio cambia a la ilustración de un hijo rebelde. También esto era una ofensa capital según la ley. Como en el capítulo 3 al pueblo adúltero Dios le ofrece restaurar el matrimonio, en este capítulo Dios le ofrece restaurar la relación de padre e hijo.
Oseas enfatiza que la rebelión no fue por descuido paternal. A Israel amé, lo llamé, sin embargo cada vez más se alejaba. Pero el propósito del juicio no sería destruir con ira, sino corregir. El fin del reino del norte, que llegaría con la destrucción de Samaria en el año 722, no sería el fin del pueblo de Dios. Dios había advertido a Israel que los reyes le provocarían más problemas de los que podían resolver, y de mala gana le dio a Saúl como rey. David fue un buen rey, y Salomón tuvo sus puntos fuertes, pero una vez que la nación se dividió en dos, el reino del norte nunca tuvo otro buen gobernante. En definitiva, los reyes malvados fueron quienes destruyeron la nación. Finalmente hay un último llamado al arrepentimiento. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y también una promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Y yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Oseas cierra el libro con un llamado a escuchar, aprender y beneficiarse con la palabra de Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Para los que recibieron el mensaje del Señor por medio de Oseas, esto significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y para nosotros, también. Hasta aquí la 35ª entrega de Panorama Bíblico. Y recuerda que Jesucristo es el esposo que nos compró cuando estábamos esclavizados por el pecado y que vendrá a buscar a una novia fiel y sin manchas. Dios te bendiga.